Bienvenidos a la quinta parte de la autobiografía de Santa Margarita María Alacoque en audiolibro. Número 63. Lo que pide la confesión. Me preparaba para hacer mi confesión anual, con gran ansiedad por encontrar mis pecados. Mi divino maestro me dijo: ¿para qué te atormentas? Haz lo que está en tu poder. Yo supliré lo que te falte, porque yo no pido en este sacramento sino un corazón contrito y humillado, que, con voluntad sincera de no volver a hacer cosa que me desagrade, se acuse sin tratar de aparecer otro. Y a este lo perdono al momento, y de ahí se sigue una perfecta enmienda. 64. Sus temores acerca del espíritu de la guía. Pero este espíritu soberano me operaba y actuaba en mí independientemente de mí misma. Ejercía en mí un imperio tan absoluto sobre todo mi ser espiritual y corporal, que ya no era dueña yo de excitar en mi corazón ningún movimiento de gozo o de tristeza, sino como a él le placía, ni podía dar ocupación a mi espíritu que la que él le asignaba. Todo esto me ha mantenido con el extraño temor de vivir engañada, a pesar de todas las seguridades que he podido obtener de lo contrario. Estas seguridades me han venido de parte de personas que me dirigían, que eran mis superiores, y estos directores no me han sido dados sino para examinar esa dirección total de él sobre mí. Y les ha dado toda la libertad para aprobar o desaprobar. Y mi dolor que está en que tanto mis confesores como las otras personas encargadas de dirigirme, en lugar de sacarme de los engaños en que yo creía estar enredada, me hundían cada vez más en lo mismo y me decían que me abandonara a la voluntad de ese espíritu y que, sin reserva, me dejara conducir por él, y que, aunque él dejara que el demonio se divirtiera conmigo como a mí me parecía, era necesario no hacer otra cosa que seguir al espíritu que me guiaba. 65. La vestidura de inocencia. Hice pues mi confesión anual. Después me sentí despojada y revestida al mismo tiempo de una vestidura blanca y oí estas palabras: esta es la vestidura de inocencia con que yo atavío a tu alma, a fin de que ya no vivas de la vida de un hombre Dios, es decir, para que vivas como si no vivieras ya tú, sino para que me dejes vivir en ti. Porque yo soy tu vida, ya no vivirás sino en mí y por mí, y quiero que actúes como si tú nada hicieras, para que me dejes actuar y obrar en ti y por ti, remitiendo a mí el cuidado de todo. Tú ya no debes tener voluntad, sino como si de ella carecieras, me dejarás querer por ti en todo y donde quiera. 66. Vida feliz y crucificada. Una vez este único amor de mi alma traía en una mano el cuadro de la vida más feliz que se puede imaginar para un alma religiosa. Paz, consuelo interiores y exteriores, perfecta salud, aplauso y estima de las criaturas, más otras cosas agradables a la naturaleza. En la otra mano, el cuadro de una vida pobre y abyecta, crucificada, siempre con toda clase de humillaciones, desprecios y contradicciones, llena de dolores en el cuerpo y en el espíritu. Y al presentarme estos dos cuadros me dijo: escoge, hija mía, el que te agrade más. Yo te concederé las mismas gracias si escoges el uno o el otro. Yo me prosterné a sus pies para adorarlo y le respondí: oh Señor mío, yo no quiero otra cosa que a vos y lo que vos elijáis para mí. Y como me insistiera mucho en que escogiera, volví a responder: vos me bastáis, oh Dios mío, dadme lo que sea más glorioso para vos, sin tener en cuenta para nada mi interés y satisfacción. Quedás vos contento y eso me basta. Entonces él me dijo que, con María, yo había escogido la mejor parte, que no me sería arrebatada,
pues constituía mi herencia para siempre. Y presentándome el cuadro de la crucifixión, dijo: «He aquí», me dijo, «lo que yo te he escogido, y es más de mi agrado, tanto para el cumplimiento de mis planes como para hacerte semejante a mí. La otra es una vida de gozo y no de mérito. Eso será en la eternidad». Yo acepté, pues, este cuadro de muerte y de crucifixión, y besé la mano que me lo presentaba, y aunque la naturaleza gimió, lo abracé con todo el afecto que mi corazón era capaz. Lo estreché contra mi pecho, y lo sentí tan fuertemente impreso en mí, que me parecía no ser ya sino un todo con lo que había sido representado. (67) Dios la guía por su superiora. Encontré de tal modo cambiada mi disposición que ya no me conocía, pero dejé el juicio de todo a mi superiora, a la cual no podía yo nada ocultar ni nada omitir de lo que ella me ordenaba, con tal de que esto viniera inmediatamente de ella. Pero el espíritu que me poseía me hacía sentir repugnancias espantosas cuando me ordenaba algunas cosas o me quería conducir por el consejo de algunas otras, porque él me había prometido darles siempre las luces necesarias para que me condujeran conforme a los designios de él. 68. Dios permite a Satanás que la ponga a prueba. Y como las mayores gracias que yo recibía de su bondad eran en tiempo de la Sagrada Comunión y durante la noche, sobre todo la del jueves al viernes, en la cual recibía inefables favores, me advirtió una vez que Satanás había pedido probarme en el crisol de las contradicciones, tentaciones, humillaciones, sequedades, como el oro en la fragua, y que él le había permitido todo, exceptuando la pureza. Pues él no quería que me tocara en esta materia, porque la detestaba tanto que no había permitido nunca que en eso fuera atacada en la menor cosa. En lo que toca a las otras tentaciones, sí había de estar yo muy prevenida, sobre todo en cuestión de orgullo, desesperación y glotonería, la cual aborrecía más que la muerte. Pero me aseguró él que nada debería temer, porque él sería como un fuerte inexpugnable dentro de mí. Él combatiría por mí, y a él había que atribuir las victorias que me rodearía de su fuerza para que no sucumbiera. Mas era preciso velar continuamente sobre todo en lo de afuera, pues él se reservaba el cuidado del interior. No tardaron nada las amenazas de mi perseguidor. Se me presentó en figura de un moro terrible, los ojos chispeantes como dos carbones y rechinando los dientes. «Maldita, ya verás cómo te atrapo, y una vez que pueda tenerte en mis manos te haré sentir lo que soy capaz de hacer. En todo he de dañarte». Y aunque me amenazó en muchas otras formas, me sentía segura dentro de mí. Me parecía que no había por qué temiera todos los furores del infierno, por la gran fuerza que sentía en mí, por un pequeño crucifijo al cual había dado mi soberano libertador poder de alejar todos los furores del infierno. Lo llevaba sobre mi corazón de día y de noche, y recibía de él toda clase de auxilio. 69. Satanás la ataca, su ángel la defiende. Se me llevó a la enfermería, y solo Dios sabe lo que en ella tuve que sufrir, tanto de parte de mi natural vivaz y sensible como de las criaturas y del demonio, el cual me hacía caer y romper todo lo que tenía en las manos, y después se burlaba de mí y se reía en mi cara. «Ah, estúpida, tú no servirás nunca para nada». Y esto me producía tal abatimiento y tristeza que ya no sabía qué hacer. A menudo trataba de impedirme decirlo a nuestra madre, porque la obediencia quebrantaba todas sus astucias. Una vez me empujó desde arriba de una escalera mientras tenía en la mano un cacharrillo lleno de brasas, y no se esparcieron, y yo me hallé abajo sin haber recibido ningún mal. Mientras los que me vieron caer pensaron que me habría roto las piernas. Sentí que mi fiel ángel me sostuvo,
porque tenía la felicidad de gozar a menudo de su presencia y de ser reprendida y corregida por él. Una ocasión, habiendo querido mezclarme a hablar del matrimonio de una pariente con severidad, me hizo ver que esto era indigno de una religiosa, y me amenazó con ocultarme su rostro si otra vez me metía en esas maniobras. No podía tolerar él la menor inmodestia o falta de respeto a la presencia de mi soberano maestro, ante el cual yo lo veía prosternarse y quería que yo hiciera lo mismo. Y lo hacía cuantas veces podía, y no encontraba postura más agradable para mis continuos males del alma y del cuerpo, porque es la que conviene más a mi nada, que no perdía yo nunca de vista y estaba sumergida en ella, sea en el dolor, sea en el gozo, y sin este humillarme yo no podía sentir ningún placer. 70. El pan saludable de las penas. Porque aquella santidad de amor me estrechaba tan fuerte para que yo le pagara con igual moneda, que no encontraba yo más dulce reposo que sentir mi cuerpo abrumado de dolores, mi alma en toda suerte de olvidos y todo mi ser en las humillaciones, menosprecios y contradicciones, y no me faltaban el amor de mi Dios. No me podía dejar un momento sin algo de esto, o dentro de mí o fuera. Y cuando escaseaba este pan saludable, me era indispensable buscar otro por la mortificación. Y mi natural sensible y orgulloso me proporcionaba abundante materia. No quería él que desperdiciara ninguna ocasión, y cuando acontecía que la dejara, por la gran violencia que tenía que hacer para superar mis repugnancias, me lo hacía pagar al doble, porque cuando quería alguna cosa de mí, me insistía con tal fuerza que era imposible resistir. A menudo lo quise hacer y tuve que sufrir las consecuencias. Se trataba de cosas muy opuestas a mi natural y a mis inclinaciones, al contrario de las cuales él quería que caminara sin cesar. 71. 2 actos de excesiva mortificación. Era yo tan melindrosa que la más insignificante cosa sucia me provocaba náuseas. Él me afeó tan fuertemente este defecto que una vez, cuenta la santa como atendiendo a una enferma, limpió con la lengua lo que suele limpiarse con un trapo. Y mientras decía el Señor, si tuviera 1000 cuerpos, 1000 amores, 1000 vidas, la inmolaría con tal de estaros completamente sujeta. Y encontró tan deleitosa esta acción que hubiera querido encontrar todos los días ocasiones así, para aprender a vencerme y no tener por testigo sino a Dios. Pero su bondad, a la que únicamente yo era deudora de haber encontrado fuerza para vencerme, no dejó de mostrarme la satisfacción que le había causado, porque a la noche siguiente, si no me engaño, me tuvo como 2 horas con la boca aplicada sobre la llaga de su sagrado corazón, y no sabría decir lo que entonces sentía, ni los efectos que esta gracia produjo en mi alma y en mi corazón. Pero esto baste para hacer conocer las grandes bondades y misericordia de mi Dios, para con un ser tan miserable. Pero él no quería que mi sensibilidad disminuyera, ni mis grandes repugnancias, tanto para honrar las que él había querido experimentar en el jardín de los olivos, como para proporcionarme materia de victoria y de humillación. Mas ¡ay! No soy fiel y caigo a menudo. Y esto también parecía que le gustaba algunas veces, tanto para confundir mi orgullo como para que aprendiera a desconfiar de mí, al ver que sin él yo no podría hacer sino el mal, y tener continuas caídas de las que no podría levantarme. Y entonces el soberano, bien de mi alma, venía a socorrerme, y como un padre bueno me tendía los brazos amorosos y me decía, conoce al fin que nada puedes sin mí. Esto me hacía derretirme de gratitud hacia su amorosa bondad y derramar muchas lágrimas, al ver que él se vengaba de mis pecados y continuas infidelidades con excesos de amor. Así combatía mis ingratitudes.
A veces ponía estas delante de mis ojos con la multitud de sus gracias, y yo no podía hablar sino llorar, pues sufría con esto más de lo que puedo decir. Así, este divino amor se solazaba de su indigna esclava. Otra vez volví a tener náuseas atendiendo a otra enferma. (72) Penoso sacrificio exigido por el Señor. Después de esto me dijo él: «Eres bien loca en hacer esto». «Oh Señor mío», le respondí yo, «lo hago para agradaros y para ganar vuestro divino corazón, y espero que no me lo rehusaréis. Pero vos, Señor mío, ¿qué no habéis hecho para ganar el de los hombres? Y sin embargo os lo rehúsan y os arrojan de él muy a menudo». Es verdad, hija mía, que mi amor me ha hecho sacrificarlo todo por ellos, sin que ellos me den nada en retorno. Pero yo quiero que tú suplas su ingratitud por los méritos de mi sagrado corazón. Yo te quiero dar a ti mi corazón, pero primero es menester que te vuelvas su víctima de inmolación, para que por mediación tuya tú apartes los castigos que la justicia divina de mi Padre, armada de cólera, quiere ejercer sobre la comunidad religiosa para castigarla y corregirla en su justa ira. Y haciéndola ver entonces con los defectos particulares que lo habían irritado, me mostró también todo lo que debía sufrir yo para apaciguar su justa ira. Yo me estremecí y no tuve valor para sacrificarme, pero pensé que, no dependiendo de mí misma, no podía hacerlo yo sin el consentimiento de la obediencia. Mas el temor de que no me dieran permiso hizo que tampoco le dijera nada al Señor. Él me perseguía sin cesar y no me daba tregua. Yo me deshacía en lágrimas y al fin me vi constreñida al decirlo a mi superiora, la cual viendo mi pena me ordenó que cediera a todo lo que él deseaba de mí sin reserva. Entonces, Dios mío, mi pena me redobló todavía más porque no tenía valor para decir sí y seguía resistiendo. 73. Porque resistió, se le pedirá más. La víspera de la presentación, la divina justicia me pareció armada de una manera tan terrible que yo estaba fuera de mí, indefensa, y oí que se me decía como a San Pablo: dura cosa te es recalcitrar contra los dardos de mi justicia, pero puesto que me has hecho tanta resistencia para evitar las humillaciones que habrías de sufrir sacrificándote, yo voy a duplicártelas, pues no te pedía sino un sacrificio secreto y ahora te lo pido público, de una manera y en un tiempo fuera de todo razonamiento humano, y acompañado de circunstancias tan deprimentes que te humillarán por todo el resto de tu vida, ante ti misma y ante las criaturas, para hacerte comprender lo que es resistir a Dios. ¡Ay! En efecto lo comprendí bien, porque jamás me había visto en tal estado. Voy a decir algo, no todo. Después de la oración de la tarde, no pude salir con las otras y permanecí en el coro hasta la última campanada para cenar, sollozando y gimiendo todo el tiempo. Me fui a hacer la colación, pues era la víspera de la presentación, y arrastrándome con gran esfuerzo hacia la comunidad, me sentía tan fuertemente apremiada a hacer este sacrificio en voz alta, en la manera que Dios me hacía conocer que lo quería de mí, que me vi precisada a salir para ir a encontrar a mi superiora entonces enferma. Confieso que yo estaba entonces tan fuera de mí que me sentía como si estuviera atada de pies y manos, y sin que tampoco en mi interior tuviera nada libre. En el exterior no me quedaban sino las lágrimas que vertía en abundancia, pensando que eran la única expresión para decir lo que sufría. Pues me veía como la mujer más criminal del mundo, arrastrada con cuerdas al lugar del suplicio. Veía yo a la santidad de Dios armada de los rayos de su justa cólera, presta a descargarla para hundirme en esas fauces abiertas del infierno, que yo veía abierto, a punto de tragarme.
Me sentí ardiendo en un fuego devorador que me penetraba hasta la médula de los huesos, y todo mi cuerpo temblaba con temblor extraño, y nada podía yo decir sino: Dios mío, ten piedad de mí según vuestra gran misericordia. Y todo el resto del tiempo gemía bajo el peso de mi dolor, y no podía encontrar el medio de dirigirme a mi superiora, sino hasta las 8 horas en que, habiéndome encontrado una hermana, me condujo hasta ella, la cual se sorprendió de hallarme en esta disposición y sin que pudiera decir nada. Pero yo creía, para más pena mía, que lo podía conocer con solo verme, pero no era así. La superiora, que sí sabía que solo la obediencia tenía poder sobre este espíritu que me tenía en tal estado, me ordenó que le confiara mi pena. Y luego le dije el sacrificio que Dios quería que le hiciera de todo mi ser en presencia de la comunidad, y el motivo por qué me lo pedía. No particularizo cuál, para no herir la caridad del corazón de Jesús, en el cual esta preciosa virtud tiene nacimiento, y por eso no quiere se le hiera, por poco que sea, bajo ningún pretexto. 74. La noche de agonía. En fin, habiendo hecho y dicho lo que mi Salvador deseaba de mí, los pareceres y juicios se dividían, pero dejo todas estas circunstancias a la misericordia de Dios, y puedo asegurar que no había sufrido tanto como lo que sufrí en esa noche. Me parece que aunque juntara todas las penas que sufrí antes y las que sufrí después hasta ahora, aunque todas me atormentaran juntas y hasta el momento de mi muerte, no igualarían a las de aquella noche, con la cual quiso nuestro Señor agraciar a su mezquina esclava para honrar la noche dolorosa de su pasión. Lo mío no fue sino una pequeña muestra. Se me arrastraba en esa noche de lugar en lugar, y la confusión era espantosa. Transcurrió pues esta noche con los tormentos que Dios conoce y sin reposo alguno. Hasta la hora de la misa me parece que oí estas palabras: en fin, la paz se hizo, y mi santidad y justicia está ya satisfecha por el sacrificio que has hecho por mí, para homenaje de la que yo hice en el momento de mi encarnación en el seno de mi madre. Mérito que yo he querido unir al que tú has hecho y renovarlo en él, a fin de aplicarlo en favor de la caridad, como te lo expliqué. Por esto no debes pretender, en todo lo que hagas o sufras, ni crecimiento de mérito, ni satisfacción de penitencia u otra cosa, ya que todo ha de ser ofrecido para que yo disponga de todo en favor de la caridad. A imitación mía, pues, actuarás y sufrirás en silencio, sin otro interés que la gloria de Dios, el establecimiento del reino de mi sagrado corazón en el de los hombres, a los cuales yo quiero manifestar por tu medio. 75. Aceptación pacífica de su estado sufriente. Mi soberano me ha enseñado estas cosas después de haberlo recibido, pero no me sacó de mi postración, en la cual sentía una paz inalterable, en la aceptación de todo lo que sufría y que me era mostrado debía sufrir hasta el día del juicio. Si esta era la voluntad de mi Dios, que no me hiciese aparecer sino como un objeto de contradicción, una alcantarilla de desechos, desprecios y humillaciones, las cuales veía venir de todas partes sobre mí con placer, sin recibir ningún consuelo ni del cielo ni de la tierra. Parecía que todo conspiraba en mi contra. Era continuamente interrogada, y lo poco de respuesta que se sacaba de mí, como a la fuerza, no dejaba de servir de instrumento para aumentar mi suplicio. No podía ni comer, ni hablar, ni dormir, y todo mi reposo y ocupación no era sino permanecer postrada delante de mi Dios, cuya soberana grandeza me tenía tan aniquilada en el profundo abismo de mi nada, y gimiendo y llorando para obtener misericordia y para desviar los rayos de su justa cólera. El empleo en que estaba entonces abastecía de continuas ocupaciones a mi cuerpo y a mi espíritu, y me causaba un tormento insoportable, porque no obstante todas mis penas, mi soberano Maestro no me permitía omitir la menor obra, ni pedir dispensa.
y así de todos los otros deberes y observancia de mis reglas, en las cuales sentía que la fuerza de su omnipotencia me arrastraba como a una criminal, al lugar de un nuevo suplicio, porque los hallaba en todas partes, y me encontraba de tal modo sumida y absorbida por el dolor, que no sentía tener alma ni vida, sino para ver y percibir lo que de doloroso tenía que ver conmigo. Pero todo esto no me causaba el menor movimiento de inquietud ni tristeza, aunque en medio de todas mis penas se me llevara siempre por lo que era más opuesto a la naturaleza y mortificada y contrario a mis inclinaciones. 76. El refectorio le es un lugar de tormento. Se dieron cuenta que no comía, y por ello me vinieron fuertes reprensiones, y mi superior y mi confesor me ordenaron comer de todo lo que se pusiese en la mesa, pero era una obediencia que estaba por encima de mis fuerzas. Pero aquel que no me fallaba en la necesidad, me dio la gracia de someterme sin excusa ni réplica, aunque me viera obligada a devolver después lo que había ingerido en el comer. Y como esto duró mucho tiempo, me causó tales males de estómago que, con grandes dolores, no podía yo retener nada de lo poco que comía. Después me cambiaron la obediencia a no comer sino aquello que pudiera apetecer. Desde entonces, lo confieso, el nutrirme ha sido causa de dolores, e ir al refectorio era para mí como ir a un lugar de tormento al que el pecado me había condenado. Y por más esfuerzos que hice para tomar indiferentemente lo que se me presentaba, no podía evitar el tomar sino lo que creía indispensable, como lo más conforme a mi pobreza y a mi nada. 77. La tienen por poseída del demonio. Volviendo a esta situación de penas que no se interrumpía nunca, se vinieron añadiduras muy dolorosas y humillantes, porque se creyó que yo era víctima de obsesiones y posesión diabólica. Por eso arrojaban sobre mí mucha agua bendita, con signos de la cruz y con otras oraciones para arrojar el espíritu del mal. Pero aquel del que yo me sentía poseída, bien lejos de huir, me estrechaba más fuertemente así y me decía: amo el agua bendita y me encanta la cruz, y por eso no puedo dejar de unirme estrechamente a aquellos que la llevan como yo y por amor mío. Estas palabras volvieron a encender en mi alma el deseo de sufrir, y todo lo que padecía me parecía como una gotita de agua, que más bien excitaba la sed que yo sentía que la quitaba. Y puedo afirmar que no había parte de mi ser que no tuviese su sufrimiento particular, tanto el cuerpo como el espíritu. Y esto sin compasión ni consuelo, porque el diablo me daba feroces asaltos, y 1000 veces hubiera sucumbido si no hubiera sido por el auxilio extraordinario que me sostenía y combatía por mí, en todos los lances que acabo de contar. En fin, mi superiora, no sabiendo ya qué hacer conmigo, me hizo comulgar para que le pidiera a nuestro Señor que me mandara volver a mi primera disposición. Me presenté, pues, a él como su hostia de inmolación, y él me dijo: sí, hija mía, vengo a ti como soberano sacrificador para comunicarte nueva fuerza, a fin de inmolarte en nuevos sacrificios. Y lo hizo así, y yo encontré todo de tal modo cambiado que me sentía como un esclavo al que se acababa de devolver su libertad. Pero esto no duró mucho, pues comenzaron a decirme que el autor era el diablo de todo lo que pasaba en mí, y que acabaría por perderme con sus astucias e ilusiones si yo no estaba muy atenta. 78. Intenta sustraerse al Espíritu de Dios. Aquello fue para mí un terrible golpe, que toda mi vida había temido estar engañada y engañar a los demás, aunque sin quererlo. Y esto era llorar y más llorar, porque no me podía sustraer
en modo alguno del poder de este espíritu soberano que actuaba en mí. Y por muchos esfuerzos que pudiera hacer, yo no podía alejármelo, ni impedir sus operaciones, porque de tal manera se había apoderado de todas las potencias de mi alma, que me parecía estar en un abismo de donde por más fuerza que hiciera para salir, más sentía sumergirme en él. Ya podía servirme de cuanto medio me sugirieran. Todo era en vano, y el combate era a veces tan fuerte que quedaba totalmente agotada. Pero mi dueño se divertía con todo esto y me daba seguridad completa, de tal modo que todos mis temores se disipaban. Apenas me decía: ¿qué tienes que temer entre los brazos del Todopoderoso? Podría dejarte y abandonarte a tus enemigos. Y después de haber sido para ti tu padre, tu maestro y tu guía desde que eras niña, ¿no te he dado pruebas continuas de la amorosa ternura de mi divino corazón? Y dentro del mismo no he establecido tu morada actual y perpetua. Para que tengas más seguridad, dime qué prenda más fuerte deseas de mi amor y te la daré. ¿Y por qué combates contra mí, que soy solo tu amigo verdadero y único? Estos reproches a mi desconfianza me dejaron tal pena y confusión que me propuse desde entonces no contrariar al espíritu que me conducía y contentarme humildemente con un corazón agradecido con todo cuanto de él me viniera. 79. Nueva repugnancia de escribir su vida. Oh Señor mío y Dios mío, que eres el único en conocer la pena que sufro al cumplir esta obediencia y de la violencia que tengo que hacerme para vencer la repugnancia y confusión que siento cuando escribo todo esto. Concededme mejor la gracia de morir antes que escribir una cosa que no proceda de la verdad de vuestro espíritu y que os dará gloria y a mí confusión. Y por piedad, oh soberano bien mío, que nadie lo lea sino aquel que queréis que lo examine, a fin de que este escrito no me impida el quedar sepultada en eterno menosprecio y olvido de las criaturas. Dad este consuelo a vuestra pobre y mezquina esclava. Al mismo tiempo recibid esta respuesta: abandónate a mi voluntad y déjame cumplirla sin mezclarte tú en nada, porque yo tendré cuidado de todo. Quiero pues proseguir por obediencia a mi Dios sin otra pretensión que contentaros con esta especie de martirio que sufro al redactar este escrito, del que cada palabra me parece un sacrificio que por él seáis glorificado eternamente. De este modo me manifestó su voluntad en este escrito. Es que, como yo me he sentido llevada a amar a mi soberano Señor por Él mismo, no queriendo ni deseando otra cosa que a Él, jamás me apegaba a sus dones, por grandes que fueran los que me ha hecho, ni los que acogía, sino porque venían de Él. Reflexionaba sobre ellos lo menos que podía, tratando de olvidar todo y de no acordarme sino de Él, fuera del cual todo el resto no me interesaba. Y cuando había sido necesario cumplir esta obediencia, creía que era cosa imposible poder hablar de cosas pasadas hace tanto tiempo, pero Él me ha hecho ver lo contrario, porque para darme facilidad me hace Él sentir en cada artículo la misma disposición de que hablo, y esto me convence de que Él lo quiere. 80. Jesús le envía al Padre la Colombiere. Entre las penas y temores que sufría, sentía siempre mi corazón en una paz inalterable. Se me hizo hablar con algunas personas doctas, las cuales, lejos de darme seguridad en mi camino, aumentaron más mis penas, hasta que nuestro Señor volvió a mandar acá al reverendo Padre La Colombiere, al cual yo ya había hablado a los comienzos, cuando mi soberano maestro me prometió, algún tiempo después que me consagré a él, que me enviaría un servidor suyo, al cual quería que manifestara, según la inteligencia que él me daría, todos los tesoros y secretos de su sagrado corazón,
que Él me había confiado, porque Él me los enviaba para darme seguridad en sus caminos y para conferirle a Él grandes gracias de su sagrado corazón, que derramaría abundantemente en nuestras pláticas. Y cuando este santo varón vino aquí y hablaba a la comunidad, escuché interiormente estas palabras: Este es el que te envío. Esto lo conocí al punto que la primera confesión de las 4 temporadas, porque sin que jamás nos hubiéramos visto ni hablado, me detuvo mucho tiempo y me hablaba como si ya hubiera comprendido las cosas que pasaban en mí. Pero no quise por entonces abrirle mi corazón, y como él viera que me quería retirar, temerosa de incomodar a la comunidad, me preguntó si me pareciera que viniera a verme otra vez para hablarme en este mismo lugar. Pero mi natural tímido, que temía todas estas comunicaciones, hizo que le respondiera que, no dependiendo de mí misma, haría todo lo que la obediencia me ordenara, y me retiré después de haber estado ahí como 1 hora y media. 81. El Padre le hace estimar los dones de Dios. Poco tiempo después regresó, y aunque conocía que era voluntad de Dios que hablara con él, no dejé de sentir espantosas repugnancias cuando tuve que ir al locutorio, y se lo dije enseguida. Pero él me respondió que estaba feliz de haberme dado ocasión de hacer un sacrificio por Dios. Y entonces, sin pena y sin ningún rebuscamiento, le abrí mi corazón y le descubrí el fondo de mi alma, tanto lo malo como lo bueno. A propósito de lo cual, me dio él grandísimos consuelos, asegurándome que no había nada que temer en la dirección del Espíritu que me guiaba, lo que se confirmaba en que no me apartaba nunca de la obediencia, que yo debía seguir sus impulsos y abandonarle todo mi ser para sacrificarme e inmolarme según a él le pareciera. Admirando la gran bondad de nuestro Dios, por no haberse alejado en vista de tanta resistencia, me enseñó él a apreciar los dones de Dios y a recibir con respeto y humildad las frecuentes comunicaciones y familiares pláticas con que él me favorecía, por las cuales yo debía vivir en continua acción de gracias hacia tan gran bondad. Y como yo le confié que este soberano de mi alma me perseguía tan de cerca, sin excepción de tiempo ni lugar, y que ya no podía con la oración vocal, por más violencia que me hacía, y que a veces permanecía con la boca abierta, sin poder pronunciar una sola palabra, sobre todo al recitar el rosario, me dijo él que no lo hiciera más, y que me contentara con lo que era de obligación, y rezara el rosario cuando pudiera hacerlo. Y habiéndole contado algo de las especiales caricias y unión de amor que yo recibía de este bien amado de mi alma, y que no describo aquí, él me dijo que tenía gran materia en todo esto para humillarme, y el de admirar las grandes misericordias de Dios para conmigo. Pero esta bondad infinita, que no quería yo recibiera consuelo alguno sin que me costara muchas humillaciones. Esta entrevista me trajo un gran número, y el mismo Padre tuvo que sufrir mucho a causa de mí. Decían que quería engañarlo con mis ilusiones y confundirlo como a los otros. Pero eso no le hizo mella a él, en lo más mínimo, y no dejó de prestarme su ayuda. Y el poco tiempo que duró en esta ciudad, siempre. A mí me causa admiración grandísima cómo no se apartaba de mí como los otros, porque mi manera de tratar, como él hubiera hecho a otros alejarse, aunque también es cierto que no perdía él ocasión para humillarme y mortificarme, y en eso me daba un gran placer. 82. El puro amor une estos 3 corazones para siempre. Una vez que vino a celebrar la misa en nuestra iglesia, nuestro Señor le hizo 3 favores, y a mí también. Porque cuando me acerqué a recibirlo en la Sagrada Comunión, Él me mostró su Sagrado Corazón como una ardiente hoguera, y otros 2 que iban a abismarse en él, y oí esto: así es como mi puro amor me une estos 3 corazones para siempre. Después me hizo comprender que esta unión era para la gloria de su Sagrado Corazón, del cual quería que yo descubriese los tesoros del Padre, al Padre la Colombiere.
a fin de que Él los hiciera conocer y publicara su valor y utilidad. Y para esto quería que fuéramos como hermano y hermana, igualmente rico de bienes espirituales, y como le objetara mi pobreza y la desigualdad entre un hombre de tan gran virtud y una pecadora tan mezquina como yo, él me respondió: las riquezas infinitas de mi corazón suplirán e igualarán todo. Díselo sencillamente, sin temer. Lo que hice en nuestra primera conversación y la manera de humildad y de acción de gracia con que recibió este mensaje y otras cosas que le dije de parte de mi soberano maestro que tenían relación con él, me conmovió hondamente y me hizo más provecho que todos los sermones que hubiera podido oír. Y como agregué que nuestro Señor no me confiaba sus gracias, sino a fin de que fuera glorificado en las almas a las cuales yo le distribuiría y que yo transmitiría estos mensajes según me lo hiciera conocer, sea de palabra, sea por escrito, sin atender mucho a lo que diría o escribiría, porque Él daría la unción de su gracia para producir el efecto que pretendían aquellos que la recibieran bien, y que sufría mucho por resistirme a escribir ciertos recados a personas de las que me vendrían grandes humillaciones, que me ordenó él, el Padre la conviere, que fuera o la humillación que debería sufrir, convenga seguir siempre en las inspiraciones de este espíritu, que dijera simplemente lo que él me inspiraba. Si yo lo daba por escrito, era menester llevar primero el recado a mi superiora y después hacer lo que ella me ordenara. Yo lo hacía así, pero eso me ha traído muchos desprecios de parte de muchos. 83. El Padre le ordena escribir. Me mandó pues él también escribir lo que pasaba en mí, a lo que sentía una repugnancia mortal porque escribía para obedecer, pero luego quemaba todo y creía que con eso ya satisfacía la obediencia. Sufría por esto, me hicieron sentir escrúpulos de seguir haciéndolo y me lo prohibieron. 84. Testamento redactado el 31 de diciembre de 1678. Una vez mi soberano santificador me pidió que hiciera por escrito un testamento en su favor de todo lo que yo podía hacer o sufrir y de todas las oraciones y bienes espirituales que se hicieran por mí durante mi vida y después de mi muerte. Esta donación entera y sin reserva ya la había hecho yo antes de palabra. Me mandó preguntar a mi superiora si ella quería fungir como notario de este acto, que él se comprometería a pagarle cumplidamente y que si se rehusaba a hacerlo, me dirigiera a su siervo, el padre de la Convier. Pero mi superiora consintió en autorizar el documento. Lo presenté a este único amor de mi alma y él me dio muestras de quedar satisfecho. Me dijo que quería disponer según sus planes y en favor de las personas que quisiera, y puesto que su amor me había despojado de todo, él no quería que tuviera otra riqueza que las de su sagrado corazón. De ellas me hizo redactar una donación enseguida con mi propia sangre al tiempo que él las dictaba. Después las firmé sobre mi corazón con una navaja y con él escribí su sagrado nombre, nombre de Jesús. Después de eso, él me aseguró que recompensaría al 100 por 1 todo el bien que se me hiciera, como si se lo hicieran a él, puesto que yo ya no tenía ningún derecho en este punto, y que para recompensar a la que había redactado el testamento con su favor, él le daría la misma recompensa que a Santa Clara de Montefalco, que para ello añadiría a sus obras los méritos infinitos de las suyas y por amor de su sagrado corazón, le haría merecer la misma corona. Esto me causó una gran consolación, porque yo lo amaba mucho, y a causa de que ella nutría mi alma abundantemente con el pan delicioso de la mortificación y humillación, que era tan agradable al gusto de mi soberano maestro. Para darle este placer, yo hubiera querido que todo el mundo me la proporcionara. Mi Dios me hacía la gracia de que jamás me faltara, pues nunca han faltado a mi vida sufrimientos del cuerpo, frecuentes enfermedades y otros.
85. Todo se volvía humillación. Mi alma sufría por sentirse a veces desamparada, abandonada y por las ofensas hechas a Dios, pero Él por su bondad me sostenía siempre, sea en las persecuciones, contradicciones o humillaciones de parte de las criaturas, sea de las tentaciones de parte del diablo que me ha atormentado y perseguido tanto, también de parte de mí misma, el más cruel enemigo que he tenido que combatir y el más difícil de vencer, porque entre todo lo que acabo de decir, no dejaban de darme ocupación o trabajo exterior, cuanto de él podía desempeñar. Lo que para mí no era pena pequeña, entre las que sufría, estaba la de creer que yo daba horror a todas las criaturas y que tenían gran pena en soportarme, y teniendo mucho que sufrir de mí misma. Todo esto me creaba una continua dificultad para conversar con el prójimo y no tenía otro recurso ni remedio que amar mi abyección, en la cual me abismaba. Con este motivo, todo se me volvía humillación, aun las mejores acciones, pues no me veían sino como una visionaria, obstinada en afirmar sus ilusiones e imaginaciones. Y en medio de todo esto no me era ni siquiera permitido buscar el menor alivio y ser consolada en mis sufrimientos, porque mi divino Maestro me lo prohibía y quería que sufriera en silencio. Me había hecho tomar por divisa: ya nunca más me quejaré, fiando en mi amor. ¿Qué temeré? Quería que todo lo esperara de él. Y si acontecía que me buscara algún consuelillo, él hacía que no hallara sino desolación y nuevas penas por todo alivio. Y eso lo he mirado siempre como una de las mayores gracias que el Señor me ha hecho, con la de no haberme quitado ese precioso tesoro de la cruz. No obstante, el mal uso que he hecho siempre de ella y hacerme indigna de tan gran bien. Por esas gracias habría querido derretirme de reconocimiento, acción de gracias hacia mi libertador. 86. Una perfecta copia de Jesús crucificado. Con estos sentimientos y en medio de las delicias de la cruz decía: ¿qué daré al Señor por los grandes beneficios que me ha hecho? Oh Dios mío, qué grandes son vuestras bondades para conmigo al querer sentarme a la mesa de los santos, con los mismos manjares con los cuales a ellos los habéis sustentado. Me habéis nutrido con abundancia de los manjares deliciosos de vuestros favoritos y más fieles amigos, a mí que no soy sino una indigna y miserable pecadora. Bien sabéis que sin el Santísimo Sacramento y la cruz no podría vivir, ni soportar lo prolongado de mi exilio en este valle de lágrimas, donde no deseaba jamás la disminución de mis sufrimientos, porque entre más abrumado estaba mi cuerpo con ellos, más mi alma se llenaba de júbilo y tenía libertad para ocuparse y unirse con mi Jesús sufriente, y no tenía más ardiente deseo que volverme una verdadera y perfecta copia y representación de mi Jesús crucificado. Esto era mi alegría cuando su soberana bondad empleaba multitud de obreros para trabajar según su agrado en el cumplimiento de esta obra. Y este soberano, que no se alejaba de su indigna víctima, de la cual conocía bien la debilidad e impotencia para todo bien, algunas veces me decía: yo te hago mucho honor, querida hija, sirviéndome de instrumentos tan nobles para crucificarte. Mi eterno Padre me entregó a las manos crueles de despiadados verdugos para crucificarme, y yo me sirvo para este efecto, respeto a ti, de personas que me están consagradas y al poder de las cuales te he entregado, y por la salvación de ellas quiero que tú me ofrezcas todo lo que te harán sufrir. Yo lo hacía de todo corazón, al ofrecerme siempre para cargar con toda la pena y castigo de la ofensa de Dios en que se podía incurrir en mi contra, aunque en verdad no me parecía que podía cometerse ninguna injusticia haciéndome sufrir, ni lo podían hacer tanto como lo merezco.
Mas confieso que tanto me deleita hablar de la felicidad de sufrir, que me parece escribiría volúmenes enteros sin que pudiera contentar mi deseo y mi amor propio. Se complace mucho más en esa clase de discursos. Hemos llegado al final de la quinta parte del audiolibro de la autobiografía de Santa Margarita María Alacoque. Que ella interceda porque nuestros corazones descubran el amor poderoso que emana del corazón de nuestro amadísimo Jesús. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan.